Amigo de editoriales y columnas de opinión, en este día lunes 28 de octubre ya estoy con este espacio para que usted pueda enterarse de lo que opinan en los editoriales de los diarios de La Paz de circulación nacional y también, claro, los columnistas. Si el tiempo nos da, les estaré ofreciendo algo que indudablemente siempre tiene interés. Comienzo con Cambio, el diario estatal, y usted ya tiene ahí en su pantalla el título del editorial de hoy de Cambio. Dice: violencia y conspiración, rostro del gonismo, dice. La oposición de derecha comenzó a mostrar su verdadero rostro. Se presenta como democrática, pero ordena incendiar edificios públicos, desconoce la constitución política del Estado y el mandato popular de las urnas. Se siente dueña del país, pero al mismo tiempo desprecia el voto de los indígenas. Se muestra como ciudadana, pero es portadora del gonismo, del separatismo y del neoliberalismo, que ahora se embarcó en una conspiración golpista con vínculos externos, dice. Y destaca que esta estrategia sucumbió ante las elecciones primarias, cuando fueron elegidos 9 candidatos presidenciales por la presencia en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el fallo del Tribunal Constitucional, que avaló la constitucionalidad y legitimidad de la reelección como un derecho humano. La oposición de derecha comenzó a mostrar su verdadero rostro, enfatiza ahí en la parte central de su editorial con letras más grandes, de color azul, y dice: se presenta como democrática, pero ordena incendiar edificios públicos, desconoce la constitución política del Estado y el mandato popular de las urnas. Ahora apunta a la conspiración golpista, dice. Y bueno, destaca que no solo eso, uno de sus componentes, el CONADE, dice, el CONADE decidió exigir la anulación de las elecciones generales. Por si fuera poco, salieron a la luz 2 actores externos que dieron la línea a la derecha boliviana: Carlos Sánchez Berzaín y Branko Marinkovic, dice. Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que Sánchez Berzaín es el diseñador de un esquema conspirativo para desestabilizar al gobierno. Además mencionó a Mesa, dice. Él, es decir, Carlos Mesa, está subordinado a Sánchez Berzaín, quien es el cerebro que está dirigiendo esta estrategia de confrontación violenta entre bolivianos. Antes de las elecciones ya hablaban de fraude, aseguró, según la Agencia Boliviana de Información, la agencia estatal de noticias, ABI, que depende del gobierno. Claro está. Ayer el candidato de Comunidad Ciudadana, en la misma línea de Sánchez Berzaín, llamó a profundizar la movilización callejera. Pues bien, y así continuamos junto a usted, amiga, amigo televidente. Luego estaré con esto de, bueno, ¿qué dice? ¿Qué refleja la caricatura de Cambio? Como siempre, casi cada día se ocupan de Carlos Mesa, ¿no?, el candidato de la oposición. Ahí está. Se lo ve temblando de color anaranjado. Dice, no, fraude, está en su nariz, fraude. Y Bolivia le mira con cierta, digamos, preocupación y bronca, ¿no? Porque no cree en el fraude, no lo sé. ¿Cómo interpreta usted, amiga, amigo televidente? Bueno, ahora voy de inmediato con el diario El Decano de la Prensa Nacional. Ahí está: el Papa condenó los incendios en Amazonía. Como siempre, es extenso el editorial del diario. En este lunes 28 de octubre dice: al inaugurar el sínodo de la Iglesia Católica, entre varios temas tocados en su homilía, el Papa Francisco condenó los incendios habidos en regiones de la Amazonia, como es el caso del fuego que destruyó más de 5 millones de hectáreas en la Chiquitania. Al condenar las consecuencias destructivas del fuego, el sumo pontífice se refirió a los nuevos colonialismos
que han prendido fuego a vastas zonas, devastando la Amazonia. Cuando sin amor ni respeto se devoran pueblos y culturas, no es el fuego de Dios, sino el fuego del mundo. Recalcó que muchos hermanos en Amazonía llevan cruces pesadas y esperan el consuelo liberador del Evangelio y la caridad de amor de la Iglesia. Bueno, así el Papa condenó estos incendios en la Amazonia y dice que esto, se debió a esa situación, cuando sin amor ni respeto se devoran pueblos y culturas, y eso no es el fuego de Dios, sino el fuego del mundo. Concluye señalando, estas palabras han causado en su momento profunda reflexión en muchos gobiernos, pero sin concretarse en hechos que efectivamente impidan que la capa de ozono, que ya abarca un espacio mayor a lo que es el territorio de los Estados Unidos, se vaya agrandando poco a poco. Se ha pedido también que el hombre actúe de manera racional y consciente de sus deberes para evitar mayor destrucción que la que puedan causar los elementos de la naturaleza, que parece surge como defensora de sus derechos. Así opina hoy el editorial de El Diario. Vamos ahora con la caricatura del decano de la prensa nacional. Usted ya tiene ahí en su pantalla. ¿Qué se ve? Bueno, ahí democracia, están protestando, ¿no? Están protestando y dice un soldado a un oficial de la policía, le dice: capitán, ¿por qué no reprime a esos manifestantes jóvenes? Y el capitán le responde a su subordinado: no puedo, están ahí mis hijos. Bueno, una triste realidad, ¿no? Eso lo demostraron muchos y realmente preocupante. Padres contra hijos a raíz de la voracidad política o politiquera, como usted quiera llamarla. Vamos con el editorial de página 7, la retórica polarizante de Evo, dice, y es extenso el editorial de hoy, ocupa todo el espacio y dice que el presidente Evo Morales exhibió una retórica más moderada a los bolivianos durante los últimos meses, antes de los comicios del 20 de octubre. Dejó el discurso divisivo, polarizante y racista que lo había acostumbrado, y en un esfuerzo por, entre comillas, humanizar su imagen, dice, hasta adoptó a un perrito. Probablemente esa estrategia buscaba convencer a las clases medias de que él no es la persona agresiva y autoritaria que la oposición asegura. Pero después de producirse el resultado electoral, Evo Morales es nuevamente el mismo de siempre. Ha surgido otra vez su talante y genio. Molesto por las movilizaciones ciudadanas, ha tratado de menospreciarlas diciendo: no son iguales a las que él organizaba. Se ha victimizado diciendo que las protestas son racistas y ha atacado de manera excesiva al expresidente Carlos Mesa, a quien él escogió como vocero de la causa marítima, llamándolo cobarde, delincuente y afirmando que ha recibido dinero del narcotráfico. También se lanzó contra los jóvenes que participan masivamente en las movilizaciones contra el fraude y dijo que son drogadictos y que asisten a las manifestaciones debido a que reciben dinero o porque sus profesores les aumentan sus notas. Continúa diciendo el editorial de página 7 en estas líneas: en su larga letanía de acusaciones e insultos, hablando del jefe de Estado, ¿no? A él se refiere el editorial, ha acusado de golpistas a dirigentes como Jorge Tuto Quiroga. Tenía 12 años en el golpe de 1971, dice entre paréntesis, y ha señalado que todos quienes participan de la recientemente creada Coordinadora de Defensa de la Democracia son, entre comillas, fracasados. Tan fracasados no deben ser si se considera que esas fuerzas serían sus rivales en una eventual segunda ronda electoral
y que de hecho fueron parte de la victoria antigubernamental del 21 de febrero de 2016 en ocasión del referendo constitucional. El editorial de página 7 es tan extenso, pero bueno, ya resumo algo más. Dice, para Morales, o sea, Evo Morales, está claro, para Evo Morales, todos los que no están bajo su férula son, entre comillas, corruptos, fracasados, golpistas, vendepatrias y maleantes. En vez de apaciguar los ánimos como se esperaría en un momento tan delicado, se muestra intolerante, soberbio y ofensivo. En vez de tender puentes, pone muros entre los que están de su lado y los demás. Olvida que fue el gobierno el que ordenó que se suspendiera la transmisión de los resultados del TREP al 83% computado. Fue el gobierno el que ordenó que se restableciera 24 horas después y en el intertanto una diferencia de 7 puntos que obligaba a la segunda vuelta se convirtió mágicamente, dice entre comillas, en 10,5%. Y bueno, finaliza diciendo, Evo ya desconoció una vez el voto popular expresado en el referéndum de 2016 y ahora, siguiendo con esa misma lógica, lo vuelve a hacer tras los comicios del 20 de octubre pasado. Esa actitud es parte del mismo razonamiento. Apelar a las Fuerzas Armadas, convocar a los simpatizantes de los sindicatos que lo apoyan, cuyas dirigencias se caracterizan por su intolerancia y prebendalismo, y obligar a los funcionarios públicos a salir a vitorearlo. Concluye, como lo han dicho la OEA y la Unión Europea, lo mejor evidentemente es convocar a una segunda vuelta que se convertiría en una especie de referendo sobre su permanencia en el poder. Muy extenso es el editorial, de modo que, bueno, traté de resumir, para que usted no pierda el hilo, lo más sobresaliente del mismo. Vamos ahora con la caricatura de página 7. Ahí usted ya tiene en su pantalla y que interprete usted esta caricatura, ahí está. A ver si aguantan, dice, claro, es el presidente Morales y con una nariz larga, siempre le dibujan en esta columna de caricaturas. Y ahí está agarrando un discursos, dice, y bueno, será gasolina, discursos incendiarios, no más fraudes, ahí está una banderita, en fin, de Bolivia y no más, dice, pero le está metiendo fuego a la leña. Entonces, más fuego a la leña de parte del gobierno. ¿Cómo interpreta usted, amiga, amigo televidente? Vamos rápidamente ahora con el Alteño. El Alteño dice, se complica el escenario social y político del país. 8 días después de las elecciones nacionales del 20 de octubre se complica el escenario político y social del país, porque ahora las autoridades del gobierno y políticos de oposición van convocando con mayor insistencia a sus bases a salir a las calles, bajo el argumento de defender la democracia, aunque otros que piden la anulación del proceso electoral. Uno de ellos es el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, quien en los últimos días viene exigiendo con mayor insistencia la anulación del proceso democrático, aduciendo que no se puede aceptar el resultado electoral que en su criterio está plagado de denuncias de fraude. Las denuncias de fraude tomaron cuerpo a raíz de la renuncia de algunos vocales electorales, como el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, quien envió su carta de renuncia al vicepresidente Álvaro García Linera. Luego dice que Félix Pazzi no se queda atrás porque también instruyó a sus militantes a defender la democracia y sumarse a las marchas sociales. Nos vamos a sumar a las movilizaciones contra el fraude, anunció el político. Es muy fácil convocar a movilizaciones, pero después los que arriesgarán el pellejo son los del pueblo y no precisamente los políticos, dice claramente el editorial del Alteño en este día lunes 28 de octubre.
En medio de ese panorama se fue diluyendo la posibilidad de ir a segunda vuelta, porque el órgano electoral proclamó ganador al candidato del partido oficialista, Evo Morales, de quien informó que logró el respaldo de 47,08%, mientras que Carlos Mesa se quedó con el apoyo del 36,51%. Dice, el otro finaliza diciendo, el otro dato llamativo es que el candidato del partido oficialista fue quien se encargó de dar a conocer los resultados finales de forma anticipada. Entonces, dice el alteño en su editorial, entonces surge una serie de interrogantes como aquella que se escucha en las calles. ¿Por qué el presidente conocía los resultados con anticipación? Bueno, ¿qué le parece? Su criterio, bueno, el suyo, siempre será el definitivo, usted lo dirá. Vamos con la caricatura, ahí está, hay varios, hay un señor, Avernoy, que es el personaje principal, y está el pequeño también, su hijito y el perrito. Bueno, veamos qué dice. Un señor le dice a Avernoy, ¿por qué se sorprenden si el oficialismo no reconoce la voluntad popular del 21F Avernoy? Y este le responde, buena pregunta, compadre. Si el propio Evo nos dijo, yo lo hago, después los abogados que lo arreglen. Y el pequeñito dice, un anuncio que no supimos entender a tiempo, ¿no, Nicolás? Le pregunta al perrito y este dice, ahora nos pica, pero nada sacamos rascándonos, dice, ¿qué le parece? Bueno, finalmente vamos con la Gaceta. La Gaceta ya tiene usted tragedias relegadas, ¿a qué se refiere? Destaca que en medio de las desavenencias políticas, las tragedias personales han quedado excluidas de la atención de los medios de información y de las opiniones, pese a que éstas también son parte de la vida social del país y describen las condiciones en las que se desenvuelve la relación entre ciudadanos y ciudadanas, afectada en gran medida por el acceso a los sistemas tecnológicos de recepción de mensajes. Y bueno, destaca efectivamente que estas tragedias de la gente, tragedias personales, de los que solían ocuparse con mucha insistencia, sobre todo los medios televisivos, ya no están siendo reflejadas, por el contrario han quedado excluidas, porque ahora la atención de los medios de comunicación es, fuera de dar información, también opinar sobre lo que está pasando en el país, sobre la situación política. Y por ello deplora que ahora estas tragedias de la gente que tiene problemas serios hayan sido dejados de lado. Vamos ahora con la caricatura de la Gaceta Jurídica. Ahí usted ya tiene en su pantalla. ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, el presidente Evo, dice, segunda vuelta le está jalando del saco ahí, la segunda vuelta, pero Evo Morales se aferra al sillón presidencial, prácticamente ahí está, observen, las piernas, bueno, le dan la vuelta al sillón, están como amarradas, y dice, agarrándose de su sillón, emergencia compañeritos, para defender mi cargo, digo, para defender la democracia, bueno, ahí está, lo dijo, emergencia compañeritos, para defender mi cargo, digo, para defender la democracia, dice. Y bueno, los resultados reales del proceso electoral los tiene ahí el Tribunal Supremo Electoral, que está ahí, bueno, saltando, no sé, bueno, está renegando, ¿qué pasa? Pero es así lo que sucede. ¿Usted qué dice? Usted tiene su propio criterio, amiga, amigo televidente. De manera que, de ese modo, llego al final de editoriales y columnas de opinión en este día lunes 28 de octubre. Reciba el saludo cordial de quien le habla, el periodista David Foronda. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Muy buen día y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita